Estimado oyente, en esta oportunidad hablaremos sobre el libro del profeta Daniel. Somos estudiantes de la Universidad Perón Unión del séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil. Los ponentes para esta explicación y recomendación de por qué tenemos que leer de Daniel son los siguientes. Está conformado por Ronald Arroyo Champe, José Gamonal y Mario Chuparedes. A continuación, comenzamos con nuestra ponencia. Las únicas referencias a Daniel se encuentran en el libro bíblico, el cual lleva su nombre. Según estas tradiciones, Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá, tal vez emparentada con la realeza. En su juventud, según se infiere en las secciones deuterocanónicas de su libro, tendría unos 14 años, cuando fue conducido cautivo a Babilonia, luego de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. Siendo todavía un adolescente, tuvo una intervención decisiva en el proceso contra Susana. Esta mujer, joven y bella, había sido acusada injustamente de adulterio por dos de los ancianos de la comunidad de los desterrados. Daniel no solo defendió su inocencia, sino que probó, por medio de un hábil interrogatorio, que los propios denunciantes eran quienes habían acosado a la mujer, calumniándola al no haber cedido a sus deseos. En su formación tenemos la siguiente información. Nabucodonosor II, siendo el relato bíblico, ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para ser educados, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Los elegidos fueron Daniel y 3 jóvenes de su misma tribu, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron confiados al cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su lengua, su escritura y su tradición literaria, motivo por el cual recibieron nombres en lengua acadia tardía. El texto bíblico los transcribe como Beltasar o Baltasar para Daniel y Sadrac, Mesac y Abdenego para los otros 3 jóvenes respectivamente. Fueron alojados en el Palacio Real, hoy identificado con la zona arqueológica de Qasr, en el margen occidental de Éufrates. La tradición judía sostiene que estos jóvenes fueron convertidos en eunucos. Además, Daniel y sus compañeros, no obstante residir en la corte, mantuvieron sus prácticas kosher, además alimentación relevada, siempre según el relato de su libro, que este régimen los hacía más saludables que los demás jóvenes que vivían en el palacio. Después de una formación de 3 años, Daniel y sus compañeros fueron presentados ante Nabucodonosor, quien dice el texto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el monarca tuvo un sueño que lo dejó profundamente angustiado, por lo que convocó a sus astrólogos y expertos en artes adivinatorias, y les exigió lo interpretasen. Mas, para asegurarse de que no lo engañaran en el momento de interpretar su sueño, los puso a prueba explicándoles que existía una gran dificultad. Les dijo que había olvidado su propio sueño. Angustiante o no, lo cierto es que un sueño que se ha habido olvidado difícilmente puede ser interpretado. Ante la falta de respuesta satisfactoria de parte de sus sabios, el rey se irritó y ordenó que lo ejecutasen. Daniel, que no había estado presente en este episodio, fue también arrestado, pero al enterarse acerca de lo ocurrido, habló con Arioc, jefe de la guardia, y solicitó un plazo para poder responderle al soberano. La petición le fue muy concedida. Entretanto, Daniel y sus compañeros oraron a Yahvé, pidiendo les revelase el misterio. Esa noche, en una visión, le fue revelado a Daniel el sueño del monarca, y al día siguiente el profeta se presentó en la corte proporcionando subsecuentemente el relato del sueño de Nabucodonosor, así como también su correspondiente interpretación. Este hecho marcó el reconocimiento de Daniel, quien fue subsecuentemente nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de sabios y expertos. Del mismo modo, los 3 jóvenes judíos recibieron importantes cargos en la administración imperial. Daniel permaneció en la corte real durante todo el reinado de Nabucodonosor y continuó ligado a ella cuando Belsasar le sucedió el trono. El libro de Daniel omite la existencia de Evil-Merodach, Neriglissar, Labashi-Marduk y Nabonido,
considerando a Belsasar haber sido hijo de Nabucodonosor. Algunos autores postulan que el término hijo no se utiliza literalmente, sino con el sentido de descendiente. En esos años los relatos mencionan el episodio del ídolo de oro, en el cual los 3 jóvenes fueron arrojados a un horno ardiente, y otro que, presentado como un testimonio del propio rey, narra la transformación de Nabucodonosor en bestia. En el siguiente episodio de la vida de Daniel, que fue registrado en su libro con el nombre de El banquete de Belsasar, en esa ocasión el soberano corregente de Babilonia, ya que el monarca primero era su padre Nabónido, celebraba un festín en compañía de sus nobles cuando tuvo la ocurrencia de beber en los vasos sagrados sustraídos del templo de Jerusalén. De inmediato, una misteriosa escritura apareció en la pared, trazada por una mano espectral, la cual ninguno de los sabios fue capaz de interpretar. Llamado Daniel, por sugerencia de la reina, quien recordaba su desempeño en otrora, este censuró al rey y, sin aceptar sus promesas de obsequios, descifró la escritura. El texto anunciaba en arameo la caída de Babilonia en manos de los persas. Belsasar cumplió lo prometido y nombró a Daniel tercer señor del reino, pero esa misma noche la ciudad fue tomada y el rey muerto. A tenor de lo narrado por el libro de Daniel, el conquistador de Babilonia y sucesor de Belsasar fue Darío, el Medo, personaje desconocido por la historia. Bajo el reinado de este soberano tiene un lugar el complot de los sátrapas contra Daniel, que derivó en su encierro en el Pozo de los Leones. Esta intriga se valió de la fidelidad de Dios del protagonista, pues un edicto caprichoso sugerido al rey por aquellos prohibía cualquier petición, fuera un dios o un hombre excepto el soberano. Durante al menos 30 días, cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró a su casa y otros 3 veces al día, como lo solía hacer anteriormente. Entonces, dichos nombres lo hallaron orando a Dios, por lo que fue acusado de violar al edicto del rey y por ello arrojado al foso de los leones. En el foso de los leones el profeta no sufrió daño alguno. A la mañana siguiente, cuando Darío comprobó el portento, ordenó liberar a Daniel y echar al foso a sus acusadores, quienes perecieron inmediatamente al ser brutalmente devorados por las bestias. En estas mismas secciones se menciona la sucesión de Astiages, la entronización de Ciro II el Grande y el episodio por el cual Daniel revela el fraude de los sacerdotes de Bel, que habían convencido al rey de que el dios comía las ofrendas, siendo que eran ellos quienes lo hacían. Durante gran parte de su vida, cuenta el libro homónimo, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaban por medio de símbolos y claves numéricas la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Acerca de la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea o permaneció en Mesopotamia, pero esto último parece lo más seguro, dado que aún vivía durante el reinado de Ciro en Babilonia a partir de 539, es posible que alcanzara una edad centenaria. Su muerte se sitúa, entonces, entre el tercer año del reinado del mencionado soberano persa, es decir, entre el año 536 y 530, cuando muere Ciro, pues ya no se menciona su presencia en tiempos de Cambis. Es muy probable que tuviera lugar en Babilonia, pero, dado que su tumba fue venerada en Susa, algunos autores se inclinan por esta última ciudad. Y sin más que decir, este sería el final del video y esperamos les haya gustado este pequeño relato acerca de la vida e historia de Daniel. Muchas gracias.